El mundo está más interconectado que nunca. Los hilos del comercio tejen una red compleja que une a naciones, empresas y personas a miles de kilómetros de distancia. Una decisión tomada en una capital poderosa puede tener repercusiones inesperadas en el otro lado del planeta. Y en los últimos años hemos visto cómo la imposición estratégica de aranceles por parte de una de las economías más grandes del mundo ha enviado ondas de choque a través de esa red. Pero, ¿qué significa realmente ese conflicto comercial para quienes viven lejos de los centros de poder financiero? Piensen en María, una agricultora de café colombiana cuya cooperativa exporta una parte significativa de su producción. O en Hassan, un pequeño empresario textil en Bangladesh que depende de la estabilidad de los mercados internacionales. Para ellos, un arancel en la otra punta del mundo no es una estadística en un gráfico, es el precio que no pueden pagar por sus semillas, es la incertidumbre si podrán mantener a sus familias, es la onda que llega a su orilla con fuerza devastadora. La guerra comercial que ha desatado Donald Trump está dirigida contra China y de paso contra las grandes economías del planeta, pero sus efectos se sentirán con particular crudeza en el sur global. Desvío de comercio, caída de la demanda, volatilidad de los precios de las materias primas, presión sobre las divisas. Estos son algunos de los síntomas que enfrentarán las economías que a menudo tienen menos herramientas para absorber el golpe. En este episodio del podcast de Aldea Mundial vamos a indagar a fondo en esta compleja realidad. Analizaremos las causas y consecuencias económicas de la guerra comercial de Estados Unidos y sus posibles efectos en la geopolítica mundial y en el sur global. Hola a todos y una vez más bienvenidos a un nuevo episodio de Aldea Mundial, este espacio donde analizamos lo que ocurre en la vida internacional con una mirada desde el sur global. Yo soy Diego Dorado, periodista, maestrando en asuntos internacionales y hoy su host para este episodio, exactamente el sexto de la segunda temporada. Vamos en este episodio a profundizar en lo que se ha llamado la guerra comercial que ha desatado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que ha puesto un sentido de alarma en el centro del sistema internacional. Y justo para esto, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos invitados especiales con gran experticia en este tema y les voy a dar paso a este episodio a Carolina Urrego Sandoval, doctora en Economía Política Internacional del King's College London, magíster en Estudios Internacionales del Aarhus University en Dinamarca y profesora del área de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Carolina, bienvenida. Buenos días, Diego. Muchas gracias por esta invitación. A ti, Carolina, muchas gracias por haber aceptado, por estar acompañándonos aquí en este episodio donde vamos a desglosar este tema un poco complejo, pero que lo vamos a hacer fácil para que las personas que nos escuchan de cualquier hora del día pues se nutran de esta información. Carolina, de nuevo, muchas gracias. Y también tenemos a Andrés Aristizábal, internacionalista, codirector de Aldea Mundial, amigo de la casa. Así que, Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo has estado? Pues bien, contento acá en un nuevo episodio. Nos demoramos un poquito entre episodio y episodio. Tuvimos unas cosas acá en abril que no nos permitió sacar episodio, pero volvemos. Muy agradecido con la gente que día a día se suma. Estamos creciendo en escuchas y en seguidores en el podcast del Aldea Mundial, entonces estamos muy contentos con eso y nos motiva a continuar sacando estos episodios para todos ustedes. Sí, el sexto de la segunda temporada ya, y creo que nosotros tuvimos un episodio del cierre del 2024 en el que decíamos si ese año era el más convulso y creo que no. El 2025 no ha arrancado pues muy tranquilo que digamos, pero bueno, justamente tenemos un tema en el cual esperamos desglosar esa crisis económica internacional que más adelante Carolina nos ayudará a entender si realmente es una crisis o no. Pero quiero arrancar justo por el contexto para que las personas que nos escuchan en este momento también vayan entendiendo cómo lo que rodea la economía influye en ella. Y para eso quiero arrancar con una pregunta, Carolina, y es ¿cómo está afectando los recientes eventos globales como conflictos geopolíticos, crisis sanitarias? ¿Cómo afecta esto al desempeño económico a nivel mundial? Bueno, Diego, claramente lo que estamos viendo para este 2025 es una desaceleración de la economía mundial, impulsada en gran medida por las medidas unilaterales en temas comerciales impuestas por los Estados Unidos. Claramente, estas crecientes tensiones entre los Estados Unidos y China tienen un efecto réplica para todos los países del mundo y nos hablan no solamente de transformaciones
en términos de comercio, sino también en unas transformaciones mucho más grandes y mucho más profundas alrededor de la geopolítica, alrededor de dinámicas de poder y que nos hacen también pensar entonces en el futuro del sistema internacional y las implicaciones que, como tú bien lo describías al comienzo del programa, tienen unos efectos no solamente como en la alta política, sino también en el día a día de las personas en distintos lugares del planeta. Claro, en ese sentido, hay unos factores que los estás mencionando, Carolina, que son como estructurales y son tendencias de largo plazo que están moldeando la economía global hoy en día. ¿Cuáles crees que son directamente, Andrés, estas estructuras o estos factores que, más allá de estas coyunturas políticas y de estos contextos, están afectando a la economía global? Bueno, Diego, yo creo que realmente venimos en una fase de una gran transformación económica, o sea, es decir, hemos atravesado en los últimos años unas situaciones complicadas en la economía internacional, desde la pandemia hasta que cambió las dinámicas comerciales, económicas a nivel internacional y generaron unas afectaciones en toda la cadena de suministros. Pero no solamente eso, sino también pasamos por la guerra ruso-ucraniana que ha tenido unos efectos muy fuertes, digamos, en temas de suministros agrarios. Bueno, hay un cambio y esto pues ha generado unas condiciones que pues ha tenido sus tentáculos en diferentes partes del mundo, pero no solamente esto, sino que también, o por lo menos yo lo considero así, el, el peso de la economía y los cambios estructurales de la estructura como estábamos conociendo se está comenzando a desplazar cada vez ya de una realidad totalmente contundente hacia Asia, por ejemplo. ¿Sí? El peso que tiene Asia en la economía global, en su impacto en la economía internacional, el peso de China como un actor fundamental, pues ya ha comenzado, ya no solamente es especulativo o una cosa que estamos proyectando que vaya a suceder, sino que ya estamos viendo cómo países como China, Indonesia, India han comenzado a desplazar, digamos, a países como Estados Unidos, la Unión Europea, de los centros de la economía internacional. Todavía no estamos diciendo que de Estados Unidos no sea una gran potencia económica, no, pero sí el foco ya no está centrado en lo que pueda hacer Occidente, sino en lo que pueda estar jugándose en Asia principalmente. Entonces yo creo que eso sí es una manifestación de un cambio estructural que posiblemente estamos viviendo y que yo creo, y con esto acabo, que es la respuesta o es la causa o la motivación, si se quiere decir así, de las acciones unilaterales que estamos viendo por parte de Estados Unidos y que posiblemente comencemos a ver por parte de otros actores en el sistema. Listo, Andrés. Hablas de una posición un poco más de reacción a unas nuevas estructuras, a unos nuevos actores, y eso me parece interesante, pero quiero, con Carolina, que podamos irnos a la base y a lo más básico para entender más a fondo este panorama. Y quiero hacer una pregunta para que todas las personas que nos escuchan logren entender desde el principio este conflicto económico. Y para eso quiero hacer una pregunta y es, ¿qué es un arancel y por qué es tan importante para la economía mundial? Uh-huh. Bueno, gracias Diego y Andrés. Antes, si puedo de responderte lo que es el arancel, quisiera abordar un poquito el tema que mencionó Andrés acerca de las transformaciones y de los cambios y cómo eso tiene ciertos efectos en distintas dimensiones. Aquí va a hacer un poquito de publicidad. De hecho, recientemente publicamos un libro con los profesores Jean-Marie Chenoux y Ralph Leitritz que se llama Economía Política Internacional y como problemas y grandes transformaciones en el siglo XXI, y nosotros sugerimos, digamos, que muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día, como lo que nos trae al programa, son efectos de unas transformaciones más grandes, y siendo una de esas cambios en las dinámicas de poder. Estamos viendo desde hace ya varios años cómo el ascenso de diversas economías, principalmente China,
recuestiona, digamos, están tratando de, presentan unas preguntas importantes acerca del funcionamiento de lo que ahora llamamos el orden liberal internacional establecido básicamente por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y estas transformaciones pues tienen diversas aristas, lo vemos ahorita en el tema del comercio, pero también lo vemos en la política. Lo vemos también en temas de seguridad y lo vemos digamos, en elementos estructurales, pero también alrededor de las ideas, porque aquí yo creo que estamos viendo también una competencia acerca de cuáles son las ideas que están estructurando el mundo. Entonces, digamos, estas dinámicas, este cambio en las dinámicas de poder serían una de esas dimensiones. Otra es el ascenso del antropoceno o esta época humana en la que el planeta definitivamente está enfrentando una serie de cambios que generan también unas problemáticas y unos cuestionamientos alrededor de fenómenos como, pero no solamente el cambio climático y otros, la aceleración del desarrollo tecnológico, porque yo creo que más adelante vamos a hablar como muchos de estos aranceles y estas dinámicas de poder tienen también que ver con nuevas tecnologías, están absolutamente conectados, como nuevas tecnologías, inteligencia artificial, energías limpias, etcétera, y el otro tiene que ver con el rol de las personas y los discursos alrededor de ciertos grupos sociales, y esto nosotros lo llamamos como la creciente importancia de políticas de identidad. Entonces, en el marco de todos estos cambios es que vamos a ver un montón de señales. Por eso es que últimamente los internacionalistas estamos tan ocupados porque estamos recogiendo noticias de aquí y allá. Entonces, ahorita, digamos, alrededor del tema de la guerra comercial, estamos viendo primero que eso nos desplaza un poquito de las discusiones del primer gobierno de Trump, porque ocurrió algo muy similar, se impusieron tarifas, aranceles a algunos productos provenientes de China, esto se escaló, pero lo que vemos ahorita es algo similar, pero con esteroides, por decirlo de alguna forma. Entonces tú me dices, y para ir entrando hacia el que me estabas preguntando, pero me parecía importante como dar este contexto, ¿qué son los aranceles? Básicamente los aranceles son un impuesto. ¿Son un impuesto a qué? A las importaciones. Entonces son un impuesto que los importadores pagan cada vez que están en un país y traen productos de otro país. Entonces yo creo que aquí a veces escuchamos como, no, es que Trump le está poniendo como mínimo 10% de arancel a todos los productos de otros países que ingresan a los Estados Unidos, o es que Trump está imponiendo aranceles a China, y realmente no es a China quien está imponiendo esos impuestos, los está imponiendo a los importadores estadounidenses que compran productos que vienen de China. Y eso tiene unas implicaciones porque en últimas, si tú estás pagando más impuestos por un producto que estás trayendo de afuera, pero igual tienes que seguirlo vendiendo y tienes que seguir siendo competitivo y teniendo ganancias, el precio de ese producto para el consumidor final va a aumentar. Entonces, un ciudadano común y corriente en los Estados Unidos va a tener ahora que pagar mucho más por algunos productos que vienen de distintos lugares del mundo. Entonces, la idea de que estas aranceles son punitivos, por ejemplo, para los otros países, realmente en la práctica no termina siendo así. Y algo que vemos con el caso particular de China es un productor de todo tipo de bienes y servicios, son altamente competitivos. Entonces, incluso si algunos bienes provenientes de China enfrentan estos impuestos a la hora de entrar a los Estados Unidos, un importador podría decir, no, pues yo no voy a comprar de China, voy a comprar de otro lado para que me salga más barato. ¿Está esto afectando a China? Ligeramente. Sin embargo, ellos son tan competitivos que esa persona en China vendiendo ese producto que ya no van a importar a los Estados Unidos va a conseguir otro cliente en otra parte del mundo que esté buscando dicho producto. Y eso va a ser más fácil a que en los Estados Unidos, por ejemplo, empiecen a producirse ciertos bienes. Claro, me quiero quedar contigo, Carolina, para que ahondemos un poco también un discurso que justamente el presidente Donald Trump y su gobierno establece para desplegar esta estrategia de los aranceles. Y es que hay unas distorsiones comerciales o unos desequilibrios comerciales y económicos
que justamente este gobierno busca corregir a partir de esta estrategia de imponer estos aranceles de subirlos. ¿Esto es efectivo? ¿Es una medida efectiva para contrarrestar esos desequilibrios que menciona el presidente Donald Trump? Te voy a ser muy directa con esto. Yo creo que esa narrativa es ridícula. Y cuando digo es ridícula, básicamente es porque no parte de unos principios claros. O sea, casi que cualquier persona que medio haya estudiado economía entiende que eso no funciona así. Entonces creo que las decisiones que se han tomado son, digamos, no tienen una lógica clara y no van a tener nunca los efectos que Trump y sus seguidores, sus adeptos, están diciendo que van a tener. Entonces, la narrativa es, el resto del mundo se ha aprovechado de los Estados Unidos. Se han aprovechado los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tiene un déficit comercial básicamente con todos los países del mundo. ¿Qué es un déficit comercial? Básicamente que los Estados Unidos compran más a otros países de lo que les venden, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, todo el mundo se aprovecha de los Estados Unidos. Pero en últimas, y hay un ejemplo, yo creo que es muy sencillo, me gustó mucho cuando se lo escuché por ahí en entrevista a Jeffrey Sachs. Él dice, es como los Estados Unidos tienen una tarjeta de crédito, va a los almacenes y compra muchas cosas. Automáticamente, si eso fuera en el caso de las personas, cuando tú vas al almacén, pasas tu tarjeta de crédito y compras un montón de cosas, te las llevas para la casa, ahí estás incurriendo en un déficit con ese negocio, con ese almacén. ¿Significa eso que el almacén está haciendo algo en contra tuyo? No, la cultura de consumismo de los Estados Unidos y la forma en que el estilo de vida norteamericano se ha construido ha facilitado estas prácticas, y las mismas dinámicas empresariales de los Estados Unidos que en un momento empezaron a mandar todas sus fábricas a producir en otros lugares del mundo para bajar los costos de producción y tener que pagar mano de obra mucho más barata, han facilitado que este fenómeno se dé. ¿Significa esto que los países están aprovechando a los Estados Unidos? No, de hecho los Estados Unidos ha avanzado en negociaciones tanto multilaterales como bilaterales en el caso de los tratados de libre comercio, y ha ejercido dinámicas de coerción frente a un montón de países para garantizarles a esos países el acceso a su mercado, porque son un montón de estadounidenses. Entonces, esta lógica realmente no es... digamos, no es así como se mide el éxito comercial de los países. Y si fuese incluso una preocupación de por qué tenemos estos déficits con algunos países, por ejemplo, con China, realmente esta aplicación indiscriminada de aranceles no va a ser nunca la solución. A mí me pareció absurdo el Día de la Liberación, en el que Trump anuncia unas tarifas diferenciadas que siguen, digamos, que responden a una ecuación que es realmente ridícula. Y básicamente establece unos aranceles diferenciados por países, y al que menos mal le fue le dejaron 10% de aranceles, teniendo países y aliados tradicionales y estratégicos de los Estados Unidos como México y Canadá que ya los habían acusado, porque realmente yo creo que mucho de lo que está haciendo Trump, porque a veces incluso me siento mal de estar hablando todo el tiempo de Trump y no de la administración de los Estados Unidos, porque también estamos viendo un fenómeno súper personalista en los Estados Unidos, es alejarse de aliados, de sus aliados tradicionales, como hizo con México, con Canadá, y de otros, como ha pasado en este Liberation Day con el caso de Corea, con el caso de Japón. ¿Para qué? Digamos, para luego darse cuenta que estas medidas tienen un efecto negativo en los consumidores estadounidenses, tuvieron una reacción absolutamente negativa en los mercados, evidencian mínimo de planeación, y luego tuvo que revertirlos. Entonces digo, no, entonces no vamos a poner una pausa a todos estos aranceles, excepto en el caso de China. Entonces yo creo que esa narrativa es solamente un discurso y de alguna forma una excusa
para convencer a sus seguidores, y yo no sé qué tan sostenible sea esto, porque si la gente se estaba quejando durante las elecciones que sobre el aumento del costo de vida en los Estados Unidos, esto va a tener un impacto muchísimo más fuerte, y los más afectados pues van a ser los importadores, digamos empresas medianas y pequeñas, y los consumidores. Claro. Este fenómeno personalista, que estoy muy de acuerdo con esa descripción de lo que está pasando actualmente con la administración de Trump, pues tiene unos efectos, como muy bien hemos hablado, hacia otros países, ¿cierto? Y yo quiero preguntarte, Andrés, ¿cómo han reaccionado los principales socios comerciales de Estados Unidos y cuáles han sido esas contramedidas más significativas a este discurso o bueno, a este planteamiento de los aranceles? Bueno, Diego, pues yo creo lo siguiente. Tenemos que tener claro, digamos, que la política comercial o lo que está desarrollando el gobierno de Trump hoy tiene un destinatario, o sea, tiene fijada su destino, es el contractor principal en el escenario internacional en materia económica, que es China. Eso es lo primero, va dirigido contra China. Ahora, está dispuesto a utilizar las herramientas de la política comercial, del comercio internacional, como una herramienta de política exterior para moldear comportamientos de terceros países frente a su relación geopolítica con China. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si bien este uso desmedido tiene unas implicaciones económicas tanto en Estados Unidos como en el mundo, de estos aranceles, estos impuestos que está generando Donald Trump, realmente lo que está siendo utilizado, y es lo que hemos podido ver, por ejemplo, con el caso más claro que yo creo que podemos tener, es el caso de Panamá, como una moneda extorsiva, sí, como una herramienta de diplomacia del bullying, como se ha dicho, para amedrentar posiciones. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué hizo con Panamá? Pues la amenazó no solamente con aranceles, sino con la posible invasión militar para que se saliera del acuerdo de la ruta de la franja y la ruta con China y le diera administración y potestad para que vuelvan militares estadounidenses al canal de Panamá. ¿Sí? Esto tiene también efectos con sus aliados, o sea, ya lo decía Carolina, el TLCK, el NAFTA, como el TELMEX, como cuál sea el nombre que utilicemos, que es lo mismo, que es el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, ya había sido renegociado por Trump en el 2016 y se renegoció en el 2016 con el objetivo principal de traer y sacar empresas norteamericanas, estadounidenses de China y de Asia y traerlas más cerca a Estados Unidos. Y eso se logró, se trabajó, muchas empresas se relocalizaron en México principalmente, y ahí hubo una transformación principal, digamos, de las cadenas de suministro de ciertos productos industriales estadounidenses. ¿Sí? Entonces, cuando usted rompe esa relación y le coloca impuestos a esos países que usted le generó unas garantías para que precisamente facilitara el comercio y sus necesidades internas, pues está pegando como un disparo en el pie. ¿Sí? Pero luego tenemos, digamos, otro escenario que es el escenario de otros aliados, digamos, Unión Europea, Corea del Sur, Japón, como le enseñaba Carolina, a los cuales le estás tirando muy duro. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta ha sido, pues me acerco con el otro actor. De hecho, hemos visto cómo Úrsula, se me olvidó el apellido, la líder de la Unión Europea, Von der Leyen. Von der Leyen, gracias, se fue a reunirse con China y se ha venido reuniendo con China, y muchos ya están viendo es cómo diversifico mis relaciones internas, mis relaciones comerciales. Me he comenzado a entender con China cada vez más, con otros actores asiáticos, y estoy abandonando la posibilidad, o sea, abandonando a Estados Unidos como un socio confiable y un lugar donde puedo desarrollar mi mercado. Y de hecho, hoy incluso posturas de gobiernos que pueden ser, y de personas y analistas que pueden ser súper pro gringos, pro estadounidenses, que siempre lo han colocado como una vara de hacia dónde tiene que girar el comercio. Digamos, en el caso colombiano, uno escucha analistas diciendo, no, pues es que Colombia tiene que diversificar sus comisarios. Cuando hace años, cuando hablamos de la diversificación de la economía,
de los productos de lugares, ya no hay necesidad, si está Estados Unidos, el TLC, tal, y hoy ya están hablando incluso ellos, esos actores que no son, digamos, no son heterodoxos, al contrario, son bien ortodoxos en su forma de ver la economía, muy neoliberales, pues ven la necesidad de este cambio. Entonces yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos con sus aliados, primero está haciendo como, utilizando esta política como un arma para poder distanciar o llegar a acuerdos particulares en el marco de la geopolítica global, uno, pero ha hecho que los aliados, que son los más importantes, porque tienen mayor capacidad, comiencen a virar hacia donde él no quiere que viren. Entonces, curiosamente, o sea, él no quiere que se relacione con China, pero está haciendo que todos se vayan para donde China. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy considerando, veo en ese sentido. Yo creo que hay una cosa muy interesante ahí en lo que plantea Andrés, y que, o sea, las cosas están pasando tan rápido que a veces pareciera que no, como que no nos da tiempo de reflexionar acerca de estos cambios. Andrés decía, no, es que hay un montón de analistas y gente aquí siempre o tradicionalmente defensores del libre comercio. Primero acuerdo que en una época uno hablar de política industrial, eso era mal visto, decir que tenemos que diversificar, era como no es tan necesario, eso lo hacen son los autoritarios, más o menos, o sea, como que reducir el tamaño del Estado. Y todo lo que estamos ahorita viendo en los Estados Unidos y la política que, digamos, que ha avanzado este país es la antítesis del libre comercio. Entonces uno realmente se da cuenta que mucha gente no, digamos que no son defensores del libre comercio, son defensores de los Estados Unidos y de su imperialismo. Y ahora ese imperialismo está tomando una nueva cara, ¿sí? Y ese imperialismo a través del proteccionismo. Entonces lo que ellos dicen, digamos lo que los Estados Unidos dice que el mundo le ha hecho, es lo que muchos países en desarrollo vienen diciendo desde hace décadas que los Estados Unidos y la Unión Europea le han hecho. Básicamente, las quejas de los países en vías de desarrollo que decidieron dejar de negociar más acuerdos y más desgravaciones arancelarias en el marco de la negociación de la ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio responde a esa misma preocupación, pero antes eran unos quejambrosos que no entendían, que no han sabido aplicar, que no han sabido hacer y que no han sabido ser competitivos. Pero hoy en día los Estados Unidos lo hace y ya no es como el comentario de izquierda, ya no es el comentario de los quejambrosos, se está volviendo el mainstream. Entonces, cuando digo que hay un montón de transformaciones en las dinámicas de poder, estamos también viendo una transformación en las ideas que influyen en la estructura del sistema internacional, de sus organizaciones y demás. Y digamos, aquí nos estamos centrando en el tema del comercio, pero eso es una de muchas aristas porque varias de las cosas que hemos venido mencionando también están directamente conectadas con ese nuevo rol imperialista de los Estados Unidos, este comportamiento de matoneo, por ejemplo, frente a Panamá, frente a Dinamarca, frente a Canadá, con esta idea como del pasado de Trump de querer extender literal el territorio norteamericano, como si quisiera dejar en su legado la adhesión de un nuevo estado, la adhesión de Groenlandia, la reanexión del Canal de Panamá, son básicamente políticas imperiales y de una u otra forma colonialistas en esa misma narrativa. Y lo vamos a ver también, por ejemplo, o sea, hablamos un montón de comercio, pero entonces necesitamos también ver qué es lo que está pasando en Europa, la forma en que los Estados Unidos está básicamente abandonando el rol de seguridad que han tenido en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial, la lectura que hacen de la OTAN, la forma en que la administración Trump ha tratado a Ucrania, al mismo presidente ucraniano durante la visita que hizo a Washington. Entonces, lo que estamos viendo es una transformación completa de la posición de los Estados Unidos en el mundo, pero tal vez no es una transformación tan profunda, sino que tal vez es más directa, porque muchos críticos del rol de los Estados Unidos llevan diciendo este tipo de cosas por décadas, solo que ahora parecieran ser mucho más evidentes, como que la clásica diplomacia de los Estados Unidos, que por un lado promueve la democracia y las libertades y por el otro lado presiona y coerciona a un montón de países, está desapareciendo y nos están dejando solamente la segunda parte, que es la del garrote. Le quitó el filtro a la imagen.
Total, o sea, Claro. o sea, digamos, de alguna forma se están mostrando como siempre ha sido, pero nunca, o para mucha gente era muy difícil verlo así. Y yo creo que también esta época, las redes sociales, el hecho de que podamos tener acceso a tanta información en tiempo real, también en el medio de los conflictos, hace que muchos de esos filtros se estén desvaneciendo. Este cambio de orden que se antoja un poco de regresión imperialista, va a tener afectaciones que se van a establecer, se van a mantener dentro del nuevo orden, dentro de este nuevo orden internacional, o más bien esto va a ser pasajero, no es tan profundo este cambio hacia un nuevo orden internacional que ya no está basado en reglas, sino en estas medidas un poco personalistas e imperialistas. Esto va a tener una afectación grande o es algo que va a pasar pronto con la salida de Donald Trump eventualmente, o qué afectaciones va a tener esto de manera profunda? Bueno, yo ahí tengo como digámoslo, una lectura un poquito, como un marco para entenderlo un poquito distinto. Yo no creo que fundamentalmente esté emergiendo un nuevo orden. Digamos que podemos hablar, y mucha gente lo denomina así, con las críticas, que el concepto pueda tener una crisis del orden liberal internacional que gira alrededor también de las democracias liberales y de los principios de libre comercio. Hoy en día vemos que muchos de los actores más grandes del sistema internacional no son democracias. China logró convertirse en la segunda economía más grande del mundo, no siendo una democracia, tampoco siendo, digamos, son los más, tienen las prácticas más capitalistas, pero funcionan bajo un sistema comunista. Entonces, yo creo que ahí vuelve el tema del rol de las ideas. No creo que esté surgiendo un modelo o un nuevo orden claramente definido. Yo creo que era una discusión que se daba mucho en los 2000. ¿Será que China va a plantear un nuevo modelo, o sea, como el modelo chino para el orden del mundo? Y es como, no, realmente eso no es lo que han hecho. China lo que ha venido haciendo es, por ejemplo, integrarse a las organizaciones que ya existen. Pasan cosas impensables. Uno escucha a veces a Xi Jinping hablando de la importancia del multilateralismo y de la cooperación y de las instituciones, cosas que uno antes no se habría imaginado que iba a ser el líder de China, el que iba a decirle estas cosas al resto del mundo. Entonces no creo que haya un modelo fundamentalmente nuevo, creo que sí hay cambios, y aquí tomo como esta idea de Gramsci, y yo creo que lo he mencionado varias veces en otros espacios, como del interregnum, ese espacio en el que lo viejo no termina de morir, pero no ha nacido nada nuevo. Entonces yo sentía que estamos como en que puede durar 10 años, 15, 20, 30, no lo sabemos, pero estamos en ese espacio como en el ojo del huracán. Están pasando muchas cosas, pero no fundamentalmente estamos en un escenario distinto. Y están pasando tan rápido que, como decía, a veces no tenemos tiempo de verlas. Lo que sí es, podemos identificar unas tendencias. Pero yo creo que también en el fondo trato de ser optimista en el medio de esos cambios. Los Estados Unidos es muy grande, es muy importante, pero el mundo no se detiene porque los Estados Unidos cambien. Y como Andrés lo planteaba, lo que estamos viendo es una reconfiguración de relaciones entre otros países, en temas comerciales, en temas de seguridad, en temas políticos. Entonces yo creo que lo que muchos están tratando de hacer es como pasar por el ladito de los Estados Unidos. Lo vimos lo hemos visto, por ejemplo, creo que el día o 2 días antes del famoso Día de la Liberación, ministros de China, de Japón y de Corea, digamos Japón y Corea, que tienen una historia bastante compleja, se estaban reuniendo para discutir posibilidades, o sea, valga la redundancia, posibilidades de cooperación frente a este comportamiento de los Estados Unidos. Tú lo mencionabas, la Unión Europea está haciendo lo mismo. China, Xi Jinping se fue de visita a varios países miembros de ASEAN, tratando de establecer nuevas conexiones. Entonces yo creo que tal vez lo que podemos ver es lo que creo va a pasar en el mediano plazo es una reconfiguración de relaciones, además porque los Estados Unidos no es hoy en día un socio confiable, porque
tienen digamos, todos los países han firmado acuerdos comerciales, pero de repente los Estados Unidos invoca una emergencia de seguridad económica y lo cambia todo de acuerdo a lo que dice el presidente. Muchos de los temas de aranceles normalmente tienen que pasar por el Congreso. Bajo esta medida de emergencia eso no ha pasado. Entonces se convierte casi que en un socio poco confiable, y si algo necesitan las industrias y si algo necesitan los negocios, y esa ha sido la lógica básicamente de un sistema internacional basado en reglas, es eso. Certeza y seguridad acerca de cómo se van a llevar a cabo los negocios. Entonces, lo que vamos a ver son nuevas alianzas, probablemente entre bloques, alianzas regionales. Ahorita en la reunión de los BRICS lo vimos, las principales discusiones tenían que ver, bueno, ¿cómo hacemos con los Estados Unidos? Si ellos no quieren cooperar, otros sí quieren cooperar. ¿Que es un cambio rápido, sencillo? No, por supuesto que no lo es, y va a tomar muchísimo tiempo. Pero sí creo que hay y cuando digo que soy optimista, creo que también hay un movimiento contrario, digamos, contrario al proteccionismo, contrario a este matoneo, contrario a este comportamiento poco ético, porque en últimas la forma en la que Trump se expresa, no solamente de sus conciudadanos de algunos grupos, sino cómo se expresa acerca de los líderes y países, es despectiva, es horrible, por no decirlo de otra forma. Entonces creo que también hay movimiento por una aproximación más ética a la forma de llevar las relaciones internacionales, y no porque los Estados Unidos se convierta en un bully, el resto del mundo se va a convertir en un bully. Yo comparto la cosa que dice Carolina, finalmente. No sé en qué momento estamos, no sé si estamos en el comienzo, estamos en el final o estamos en el medio de un cambio considerable de que está sufriendo lo que conocíamos como algo establecido en el mundo, ¿sí? Del orden, como lo quieran llamar, como ustedes lo quieran denominar, de lo que llevamos viviendo en los últimos 60 años, estamos en un proceso de eso está cambiando. ¿Hacia dónde? No sé. ¿En qué etapa? Tampoco lo sé. Puede que este sea el inicio, o sea, puede que ya estemos acabando y estemos a puertas de ver algo diferente. Pero en el futuro, cuando estemos analizando esta época, estaremos en la época de que hubo unos cambios en este terreno de tiempo. Ahora, los cambios no son solo por Trump, es una cosa. O sea, Trump es un actor que llega a acelerar procesos que, creo yo, se iban a dar de forma más natural y progresivamente en el mundo a través del tiempo. Es decir, el ascenso de potencias y de nuevos actores importantes, no solamente en el tema económico, sino también en el tema político, estaba reconfigurándose, que estaban exigiendo y pidiendo una transformación de eso que en el 45 se creó y que ya no representa hoy el establecimiento y el poder y la injerencia que pueden tener actores hoy. Pues vemos cómo hay actores que buscan la recomposición, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, lo que se busca, muy bien como lo dijo Carolina decía, no busca una transformación total, no, busca un espacio donde haya más equilibrio, donde no las fuerzas estén totalmente yendo a una serie de actores que hoy podemos catalogar como el Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, son los que ejercen la mayor fuerza y prestigio del sistema internacional, cuando no son los actores más relevantes en materia económica y política en un mundo que está cambiando de enfoque, que está cambiando de preferencias y de visiones. Eso lo está trayendo diferentes actores. Entonces yo creo que esa reconfiguración que podemos estar, o reequilibrio global, pues se iba a dar con o sin Trump. Lo que hace Trump es azuzar contradicciones existentes y forzar a que ciertos actores tomen posiciones más rápido o sea, mucho más pronto de lo que iban a hacer en una cotidianidad. Entonces tenemos ya la reacción de los BRICS diciendo, bueno, ¿hacia dónde vamos a coger? Tenemos la Unión Europea diciendo, bueno, tenemos que recomponer y buscar mayor independencia, no solamente en lo militar, sino también en lo económico. Podemos ver también tanto reacciones proteccionistas de otros actores similares. Entonces, creo que hay un proceso en el que Trump agitó el tablero un poco y entonces todo el mundo se está recomponiendo y mirando hacia dónde se ubica en un proceso de transformación. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy.
Sí, yo no quiero que dejemos a un lado América Latina y al sur global en este escenario. Y quiero preguntarte, Carolina, eh, ¿cómo afecta esto a nuestra región? En el inicio de este episodio yo puse un ejemplo de una caficultora, ¿sí? Creo que estas afectaciones son reales, pero quiero que nos ayudes a entender también cómo está afectando a nuestra región estos escenarios, estos cambios. Para el caso de América Latina creo que hay varios niveles, entonces empezamos con algunos muy puntuales. En lo político, y voy a referirme al caso de Colombia en específico, fuimos víctimas del bullying arancelario de Trump como en un segundo momento. Primero fue el gobierno de Trump anuncia estas medidas para sancionar a Canadá y a México, de nuevo con el tema de seguridad y el tema digamos, la migración irregular y el contrabando de fontanilo, etcétera. Y hay un momento con este tema de las deportaciones en que se enfrentan en Twitter o X el presidente Petro con Trump. Y yo creo que eso ejemplifica muy bien el comportamiento de los Estados Unidos hacia la región. Primero con México, luego con nosotros fue básicamente, bueno, si no hacen lo que yo digo, les voy a poner 25% de aranceles a todos los productos que vienen de Colombia, y aquí abro paréntesis, a pesar de que existe un tratado de libre comercio suscrito desde hace ya varios años, pero entonces el presidente dice lo va a hacer. Y si no siguen haciendo lo que yo digo, entonces va a pasar de 25 a 50% de aranceles. Acá en Colombia todo el mundo se enloqueció, porque claramente esto podría generar unas afectaciones negativas para distintos sectores. Digamos, hay muchos productos de Colombia que tradicionalmente han entrado con arancel cero a los Estados Unidos. Y la respuesta a mucha gente fue, pero ¿cómo es posible que el presidente de Colombia haga eso? Como básicamente cómo es posible que Petro se esté buscando este tipo de retaliaciones. O sea, y independientemente de la visión que exista sobre el presidente, ni Petro ni ningún líder mundial habría podido nunca estimar una reacción tan exagerada del presidente de los Estados Unidos a través de los mecanismos a través de los cuales lo hizo. Y entonces lo que estamos viendo es ese desprecio por la región, es ese hagan lo que yo les digo como yo les digo. Y al final, ¿qué pasó? No, no hubo aranceles del 25%, no hubo aranceles del 50%. Los vuelos con las personas que venían deportadas, de hecho, siguieron unos protocolos distintos posteriormente. O sea, Trump no ganó en ese pulso. Yo claramente diría que Petro, si hubo un ganador, fue nuestro presidente. En esta tabla arancelaria de Liberation Day a Colombia le correspondió 10% de aranceles. Entonces, digamos que aunque existen unas diferencias grandes ideológicas entre el presidente de los Estados Unidos y el actual gobierno de Colombia, tuvimos las mismas tarifas arancelarias que Argentina, por ejemplo, cuando existe una relación como personal e ideológica mucho más cercana entre Trump y Milei. Entonces sí tiene unos efectos, porque claramente productos que se exportan a los Estados Unidos van a ser más costosos, pero también surgen ahí ciertas oportunidades. Escuchaba por ahí a la señora María Claudia Lacouture, que es la directora de la Cámara de Comercio colomboamericana, hablando de las posibles oportunidades, por ejemplo, para productos colombianos que ahora están grabados con 10% de arancel versus otros competidores directos que ahora enfrentan a los Estados Unidos unos aranceles más altos. Entonces yo creo que es un poquito la lógica de tratar de pescar en río revuelto. Nos quita la seguridad que habíamos tenido en el marco del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, pues abre todo este otro espacio de oportunidades en temas comerciales. Y quería empezar por lo político, pero me desvié un poquito por el caso de Colombia. Claramente nos está incitando a todos en la región a buscar nuevas alianzas, porque es que si no va a pasar lo que pasó en Panamá. Entonces creo que los países latinoamericanos están buscando nuevas alianzas entre ellos, están buscando nuevas alianzas con China y están buscando nuevas alianzas en el marco de iniciativas como los BRICS. Entonces, en todo este contexto, yo creo que si bien la situación es compleja, además porque nos hemos visto también afectados por otras medidas, como por ejemplo la eliminación de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, por sus siglas en español, USAID, que afectó un montón de proyectos de cooperación en la región de todo tipo.
se pueden dar también oportunidades, y eso que Andrés decía que mucha gente criticaba hace décadas como no, estamos bien con los Estados Unidos. Hoy en día todo el mundo lo está diciendo, necesitamos diversificar desde nuestra canasta exportadora que se ha dicho siempre, hasta necesitamos diversificar también nuestros socios comerciales. Pues yo no tengo mayor cosa, digamos, que de lo que ha dicho Carolina. Yo creo que finalmente, ¿cuál es la repercusión principal del sur global? Yo creo que la repercusión principal del sur global es que vamos, hay países y hay sectores que, y particularmente ciertas empresas que se van a ver afectados, ya sea porque en su conformación y construcción de su negocio estaba dirigido a suplir las necesidades económicas que podían surgir en Estados Unidos, tal como por ejemplo los ejemplos que colocamos en la introducción de la posible persona cafetera o el textilero de Bangladesh. Pero realmente hoy las consideraciones que pueden tener diferentes países de lo que hoy consideramos el sur global están en una situación muy de expectativa, porque creo que hoy existen las capacidades, a pesar de en este proceso de transformación, de poder rediversificar sus canastas comerciales. Hoy existe la posibilidad de buscar nuevos mercados, hay mercados crecientes, hoy digamos en cantidad, por solamente tamaño de la economía, China, India, Indonesia son países que son supremamente atractivos para diferentes tipos de bienes y servicios. Yo creo que hay un proceso de que esto acelerará la recomposición. Ahora, yo sí creo que va a haber un efecto, especialmente en ciertas economías y en ciertos productos que se van a ver afectados, que van a sufrir un poco el golpe de este golpe del 10%. En el caso de América Latina, donde la mayoría es el 10%, es como el tema general, pues van a haber negocios que se van a ver impactados, sectores que van a ver impactados, y que pues que el pulso final es la recomposición y buscar nuevos mercados, que creo que para el caso colombiano, como lo decía, pues no solamente era algo que ya se anunciaba que era una necesidad, sino que estaba muy tarde. O sea, Colombia sigue siendo un país muy tardío en su visión hacia Asia. O sea, yo el año pasado, esto es como una cosa de anécdota, estábamos mirando cuando Xi Jinping vino al lanzamiento del puerto en Perú, del puerto más grande de la costa pacífica en América Latina. Un puerto gigante, es que yo decía, ese puerto pudo haber estado fácilmente en Buenaventura, o sea, en la costa colombiana, con mayores facilidades en términos de comunicación. ¿Sí? Pero no lo estuvo, porque Colombia nunca ha volteado a mirar de manera seria y real a Asia Pacífico, a otros sectores de manera importante y seria. Nunca lo ha hecho. Entonces, ahora lo va a tener que hacer ya cuando muchos otros, digamos, países similares como Perú, Ecuador, Chile, pues ya han hecho ese trabajo y están mucho mejor posicionados desde hace mucho tiempo en ese sector. Yo simplemente quedo con esto. Yo no sé, yo soy muy crítico del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos. Yo quería simplemente hacerte una pregunta, Carolina, porque yo tengo una posición, pero no sé qué opinas. Este contexto y toda esta situación, ¿no sería como el proceso ideal como para salirnos del TLC con Estados Unidos? Como decir, bueno, esto ya no se cumplió, salgámonos o renegociemos y buscar una oportunidad para forzar ese tipo de cuestiones que algunos señalan como una necesidad dentro de la economía colombiana. Bueno, a mí me encanta el tema de los tratados de libre comercio. No soy fan de los TLC, es que no es lo mismo. Um, y me parece muy importante lo que dices, porque mucha gente ha hablado históricamente de, hemos, en la lógica, no nos hemos visto tan favorecidos en muchos casos, sí, por este TLC, y hay unas áreas y unos sectores en particular. Además, porque el tema con el TLC con los Estados Unidos es que continúa desgravando, o sea, se tiene una ventana casi como de 30 años para algunos productos, entonces continuamos en proceso de desgravación. Sin embargo, yo no creo realmente que ahorita haya un espacio para la renegociación,
porque la posición que tienen los Estados Unidos no es, normalmente ese tipo de renegociaciones ocurren como no, bajo estas líneas arancelarias para estos productos sobre unas cosas muy puntuales. Esa no es la posición de los Estados Unidos. Yo creo que no van a querer renegociar nada. Y vuelve el tema, no porque los Estados Unidos no respeten el derecho internacional quiere decir que los demás países no lo hagan. Entonces creo que el TLC ha traído elementos negativos en algunos sectores, pero también ha beneficiado a muchos exportadores colombianos. Entonces, no creo que la renegociación se dé. Colombia tampoco entraría y no creo que a nadie le interese realmente como entrar en violación de las reglas existentes del acuerdo. Insisto, una cosa es cuando los Estados Unidos lo hace y otra cosa es cuando otros países quieren entrar en ese tipo de prácticas. Entonces, no, pero sí nos obliga a pensarnos al final del día si son tan útiles estos acuerdos, o sea, realmente necesitamos suscribir nuevos acuerdos con otros actores o podemos hacer como China, que tiene muy poquitos acuerdos, pero en últimas la estrategia termina siendo ser competitivo. Y yo creo que eso es lo que se evidencia últimamente. Un acuerdo no aumenta el comercio entre dos países per se. Lo que hace que el comercio aumente es la competitividad que cada país tenga en algunos sectores y productos. Bueno, con esa pregunta cerramos este episodio. Carolina, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, a ustedes, Diego, Andrés, muchísimas gracias por invitarme. Yo siempre feliz de poder conversar con ustedes. Fenomenal, Andrés, muchas gracias también por estar acá. Gracias, estoy contento. Este tema estuvo muy interesante, muy chévere. Discutimos y aprendimos muchísimo. Sí, y a ustedes los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales como @aldeamundial. Si les gustó este episodio, lo compartan, se lo puedan rotar dentro de sus comunidades. Para nosotros va a ser de gran ayuda. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.